maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios, o la carta a la iglesia en Éfeso. Y estamos cubriendo ahora capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. O sea que sería el final del capítulo 1. Y el apóstol Pablo en realidad está orando por los santos, para que pues ellos tengan el espíritu de sabiduría y de revelación. Y son muchos asuntos realmente, yo diría a veces difíciles, hermanos, difíciles de entender. Pero bueno, aquí estamos. Se supone que ya cubrimos versículo 15, 16, 17 y 18. Así que, pues esta sección realmente, pues es la segunda sección de capítulo 1. Capítulo 1, pues bueno, tenemos la salutación del apóstol, ¿verdad?, a la iglesia en Éfeso, versículos 1 y 2. Del versículo 3 al versículo 14, pues muestra realmente cómo el Padre planeó. Luego, cómo el Hijo vino y cumplió todo lo que el Padre planeó. Y cómo el Espíritu transmite lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Esta es otra manera de decirlo, ¿verdad? Pero si usted quiere decir, pues digo yo, de versículos, podríamos decir versículos 3, 4, 5, ¿sí? Son la manera en cómo el Padre nos bendice. Versículos 7 al 12 es como el Hijo viene y cumple todas las cosas. Logrando la redención, el perdón de nuestros pecados. Y entonces, los versículos 13 y 14, pues muestran cómo realmente Dios nos ha hecho su herencia y nos ha sellado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa. Y cómo ese Espíritu también se vuelve las arras, puesto que Dios se vuelve nuestra herencia. En un sentido, nosotros somos la herencia para Dios. En otro sentido, Dios es nuestra herencia para nosotros. ¿Sí? En un sentido, Él nos sella con el Espíritu. En otro sentido, Él nos da el Espíritu como las arras de nuestra herencia. Entonces, todos estos asuntos, hermanos, estamos viéndolos aquí realmente en Efesios, ¿verdad? Y luego esta segunda parte, ¿verdad?, que empieza desde el versículo 15 hasta el versículo 23, es decir, el final de capítulo 1. Y aquí, lo más tremendo, ¿verdad?, es que el apóstol está orando para que
el Padre de gloria, ¿verdad?, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, hemos estado cubriendo esos aspectos, ¿verdad? Y realmente, pues esta mañana vamos a entrar en otro asunto, pues podríamos decir difícil, profundo o muy alto, ¿me entiende? Muy alto realmente. Y es realmente, pues, el poder de Dios para con nosotros los que creemos. ¡Wow! Y entonces, o sea, iniciamos aquí en versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Wow. Pues bueno, vamos a ir desglosando mejor poco a poco, ¿verdad? Que le voy a decir una cosa. Incluso digo, para mí también está muy profundo, ¿eh? Está muy alto y pues yo diría, aún, o sea, el Señor tiene que darme, ¿verdad?, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí dice, ¿verdad?, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Bueno, aquí dice que su poder es supereminente, es grandísimo, ¿sí? Y luego dice que ese poder es para con nosotros los que creemos. ¡Wow! Entonces, mire, déjeme, a lo mejor debemos de ir a un antecedente aquí en el libro en el libro de Romanos, ¿sí? En Romanos capítulo 1, me gustaría que lo viéramos estos versículos, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Digo, Pablo está diciendo aquí, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. En el verso 17 dice la razón realmente. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. ¡Wow! Todo esto, hermanos, realmente, le voy a decir, es todo un trabalenguas, ¿eh? Es un poco, son muchos aspectos que realmente tenemos que traer a este asunto. O sea, el poder. Mire, primeramente, dice que el evangelio es poderoso, en el verso 16. El evangelio es poder, es poderoso, ¿sí? Y poderoso para todo aquel que cree. Luego en el verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Wow, es otro punto importantísimo, ver la justicia de Dios. Y luego, no solamente esto, sino por fe y para fe. Entonces, la justicia de Dios se revela, pero por fe y para fe. Y luego escuche, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Wow. Pues
yo diría, hermanos, que son muchos aspectos realmente para nosotros poder hablar del poder de Dios. Digo, me gusta, ¿verdad?, que Pablo dice que el Evangelio es poderoso. ¿Sí? ¿Y es poderoso para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Fíjese, esta palabra, a todo aquel que cree, prácticamente está hablando de la fe. ¿Sí? Pero por otro lado, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y cómo es esa justicia o cómo funciona esa justicia? Por fe y para fe. Y luego, ¿qué resulta en nuestro vivir diario? Dice, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Tendrá vida, vida divina, vida de Dios, vida que no perece. ¿Sí? Y vivirá por esa vida. Son varios aspectos, hermanos. Mire, también por otro lado, le voy a decir, o sea, cuando nosotros estamos en el versículo 19, ¿sí? Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de Dios? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, para con nosotros los que creemos? Dice, esta palabra poder es la palabra griega dunamis. Esta misma palabra es la que se usa en Romanos 1:16. O sea, el Evangelio es poderoso. ¿Por qué? Porque es un dínamo. Es un dínamo, esa es la palabra españolizada. Un dunamis, un dínamo. Digo, no sé, yo tenía una bicicleta, ¿verdad? Y claro que yo pues le puse un dínamo, ¿me entiende?, en la llanta para que la bicicleta al caminar, entonces hiciera que el dínamo generara poder para que entonces alumbrara un foco que traía yo ahí en la bicicleta. Entonces, el dínamo pues es la palabra griega para poder. Entonces el Evangelio es poderoso, o sea, es un dínamo, ¿sí? Pero entonces, aquí, verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Escuche, para con nosotros los que creemos. Es que parece que no dice nada la Biblia, hermanos, pero ¿cuánto dice? ¿Sí me explicó? Cuán profunda es realmente y las palabritas que nosotros las damos por hecho, ¿me entiende? Pensamos que las entendemos cabalmente, pensamos que a lo mejor son como el periódico, pero no, hermanos. O sea, esta grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos. Y luego aquí dice, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, son varios aspectos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, o sea, el creer. Mas el justo, dice Romanos 16:17, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Entonces, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Entonces, nosotros tenemos vida. Y cuando hablamos de esa vida, hablamos de la vida divina de Dios, de la vida increada de Dios. Escuche, digo, es algo tremendo, ¿ve? Y por otro lado, mire, lo que
lo que pudiéramos hacer es que realmente, bueno, aquí está el aspecto de la fe. Pero este aspecto de la fe está basado en la justicia de Dios. Ese es otro punto importante que hay que considerar. Vamos a parar aquí, hermanos, y seguimos en esto. Amén.